Me he propuesto observar la obra del ser humano con la misma fascinación con la que el viajero de antaño miraba las estrellas. Compartir con el mundo lo poco que sé, entender, escuchar, reflexionar y conocer. Me he propuesto hacer un alto en el camino, combatir el olvido, buscar y seguir buscando. Hoy quisiera compartir con vosotros una historia de construcción, de la postración de un ídolo fetiche de hace siglos sobre su pedestal. Autoridad, poder, magnanimidad, la magnanimidad de antaño que nos lleva hoy, en ocasiones, a la idealización. Os hablo del mausoleo dedicado al rey Jaime I. Conozcámoslo. Venimos llenos de incógnitas. ¿Por qué Lluís Domènech i Montaner? ¿Por qué dedicado a este rey, a Jaime I de Aragón? Para salir de dudas tenemos que conocer quién era Jaime I. Jaime I nace en el año 1208. Es hijo del rey Pedro II el Católico y de María de Montpellier. Sin embargo, él va a tener una infancia bastante complicada, y es que cuando es un bebé resulta que su padre repudia a su madre. No solo eso, sino cuando tiene 6 años de edad, en el año 1213, fallecen tanto el padre como la madre, por circunstancias muy diversas. La cuestión es que tenemos a un joven Jaime que, la vida no le ha tratado como debía ser. Y así es como acaba siendo coronado al año siguiente, en el año 1214, y toda esta época, hasta que cumple los 10-11 años de edad, estará bajo la tutela de los caballeros templarios en el castillo de Monzón. A menudo se comenta que durante la infancia, durante la formación de Jaime I, su estancia con los templarios fue de gran importancia. Hay que tener en cuenta que en esta época los templarios son una orden religiosa compuesta por guerreros que ya se han curtido en las grandes batallas de su época, es decir, en las cruzadas. Y además, justamente en esta época, los templarios consisten de la caballería pesada más potente y más poderosa que encontraremos en todos los ejércitos de la cristiandad. Así que para Jaime I, tener a los templarios como aliado, pues va a ser algo bastante fundamental y común en todas sus etapas de conquista y de cruzada. Los primeros años del proyecto real de Jaime I se los va a pasar mediando entre la nobleza aragonesa, que están un poco peleones. Sin embargo, ya en el año 1228 va a empezar a dar forma a su gran proyecto de conquista, un proyecto de conquista dividido en 2 partes fundamentales. Por una parte tenemos el proyecto de la conquista de Mallorca y por otra parte la conquista de Valencia. Este proyecto de conquista va a iniciarse por una parte en el año 1228 con la conquista del reino de Medina Mallorca. Toda una flota de barcos va a partir desde los puertos de Tarragona, Cambrils y Salou para conquistar lo que hoy en día sería la isla de Mallorca. Al final la cosa acaba saldándose de una manera bastante cruenta, y es que cuando entran los cruzados, los nobles catalanes de Jaime I a la ciudad de Medina Mallorca, pasan a toda su población por la espada. Van a quedar algunos grupos desperdigados en las montañas y no será hasta el año 1231 que logren sofocar cualquier atisbo de rebelión en la isla. Paralelamente a la conquista de Mallorca, con los nobles catalanes del sur y con los aragoneses, se va a llevar a cabo la conquista de la zona de Valencia, cayendo la ciudad en el año 1237, solo que a diferencia de lo que ocurre en Mallorca, a los habitantes musulmanes de la ciudad se les va a dar cierto salvoconducto y se les permitirá abandonar las tierras y serán escoltados por los propios cristianos. El reinado del rey Jaime I fue largo.
Hay que tener en cuenta que también ascendió al trono a los 6 años de edad y al final fallecería en el año 1276, a los 68. Las intervenciones bélicas y las peripecias del rey Jaime serán relatadas por el Llibre dels Fets, una crónica escrita para hacer propaganda de la imagen real y también para dejarnos, a los que venimos después, un poco de información acerca de este gran personaje. A la muerte del rey Jaime, este será enterrado en los panteones reales de Poblet. Se realizará un proceso de embalsamamiento y todos unos cortejos fúnebres dignos de la figura real. Saltamos unos cuantos siglos adelante en el tiempo. Nos vamos al año 1835, año en el cual el lugar donde descansan los restos de este famoso rey ha quedado abandonado. El monasterio de Poblet ha quedado vacío después de que su comunidad de monjes cistercienses lo abandone a raíz de las desamortizaciones de Mendizábal. Así pues, tenemos un lugar que ha quedado abandonado y ya en los siguientes años, durante las guerras carlistas, vamos a tener episodios de profanación, de vandalismo, la quema del altar de la iglesia y muchas más tragedias que no detallaremos porque esto correspondería a otro vídeo. Dentro de esta situación tan trágica para el monasterio de Poblet, al final, como resultado, los panteones reales de los reyes de Aragón van a quedar totalmente arrasados, destruidos. Los huesos de los reyes desparramados por la nave central de la basílica del monasterio. Una auténtica tragedia, hasta que el rector de la Espluga de Francolí decide hacer acopio de estas figuras, de estos trozos de las tumbas, ya sean de las propias estatuas como de los huesos y de los cadáveres regios, y bueno, los va a almacenar, hasta que en el año 1853 acuerdan el traslado de los restos de los panteones reales a la Catedral de Tarragona. Así que bueno, hemos pasado del año 1276 al año 1853 y ahora vamos a otro salto temporal. Al final, en el año 1906, la cosa empieza a cambiar. Llega el año 1906 y la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes designa a Domènech i Montaner, un famoso arquitecto para su época, la construcción de estos mausoleos reales. El propio Lluís Domènech i Montaner visitará la Catedral de Tarragona para consultar el estado del cadáver del rei Jaime. I escribió així per a La Vanguardia. Aixequen el plom i apareix el cadàver, llarg, vestit d'un hàbit blanc amb balleta, encara nou, ample, plegat i matxucat dins la caixa estreta. Caputxa apretada, cosida a l'entorn del cap i cara. Al volt, un llençol ordinari. A sobre del cos hi ha 2 papers plegats, 10 S de documents. El cap és voluminós, proporcionat de crani i de cara, tan desenrotllat com té l'un com l'altre. Està totalment cobert de la pell i muscles mumificats, d'un color moreno fosc, remenjat al nas i un bocí del llavi de la part dreta. Esvoranc se veu un ullal rovellat i que hi falten dents. No hi ha senyal de pèl a la barba. Al front hi ha la pell com un tall fondo, 3 o 4 centímetres de llarg. Els braços extesos se creuen sobre el cos, mostrant les mans relativament petites i primes, cobertes d'una pell arrugada, apergaminada groguenca. Els dits escapçats i rossegats i que els hi falten algunes falanges. Se tendría de veure si el cadáver podría resistir al cambio de caixa, y es así como después lo levantan. Y se cercioran de lo siguiente: el cap está després del tronc. Y le responden que sí, ya lo estaba en Poblet. Y seguimos con la explicación acerca del estado del cadáver. La pell, com feta a cuiro, subjecta els ossos dintre d'un estuig. Sobre l'hàbit se toquen en el tòrax les costelles. Qualsevol alçar-ne un xic, un se mou, l'altre y el pit. Después nos habla de la caja donde está ubicado y de la longitud, la altura de este cadáver. La caixa de plom interior té 2 metres 5 centímetres de llarg.
Les cames, enterques, cobertes també d'una pell forta i rugosa, com xagrinada. Se presenten de longitud extremada, rectes. Lo que en un principio pareciera ser un encargo corto, de poca duración, se va a convertir en todo un suplicio. Y es que en el año 1906 destinan un presupuesto de 50.000 pesetas únicamente para el mausoleo de Jaime I y 63.000 para el resto de mausoleos reales. Inicialmente, el lugar donde lo ubicarán es en la Catedral de Tarragona. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que no estamos en la catedral, sino en el ayuntamiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora vamos con eso. Y es que a lo largo de los años, en el año 1906, ya es cuando empiezan las obras, el diseño y todo lo demás, resulta que hay discrepancias al respecto del lugar donde tienen que ir emplazados estos mausoleos. Así que empiezan a construirlo, dejan las piezas, pero jamás se llega a colocar en el sitio. Irán pasando los años e intentarán hacer coincidir el montaje con la inauguración, con alguna festividad importante de la ciudad. Sin embargo, nunca va a ocurrir nada de eso. Y al final, conforme vayan pasando las décadas, las posibilidades para que el mausoleo de Jaime I fuera montado se irán reduciendo con el paso de los años. En el año 1923 fallece en Canet de Mar Lluís Domènech i Muntaner, el arquitecto. Así que, para esta obra que quedaba a medias, van a designar a su hijo, Pere Domènech Roura. Pero él también se va a quedar un poco extrañado porque, bueno, le han encargado un proyecto que no saben exactamente dónde colocar. Así que mucha responsabilidad, mucha cosa no es que el hijo de Domènech i Muntaner pudiera hacer. Vamos a seguir a lo largo de los años 20 viendo el mausoleo sin montar. Se encuentra en dependencias municipales durante toda esta época, en cajas, por piececitas, como un regalo de Navidad que espera ser abierto por un niño. Durante la época republicana, obviamente no va a haber interés por reconstruir el mausoleo de un monarca y no será hasta después, el año 1940, que va a ser otro año de complicaciones para el mausoleo, puesto que va a regresar la comunidad cisterciense al monasterio de Poblet y con ello también van a regresar los restos que estaban en los panteones reales. Ahora sí, van a ser restaurados y reconstruidos en su emplazamiento original. Así que el proyecto de mausoleo de Jaime I se queda sin dos cosas que eran fundamentales para su instalación. La primera es el sitio. ¿Dónde va esto? No es precisamente pequeño. La segunda es a Jaime I. Obviamente, si uno construye un mausoleo es para contener los restos mortales de alguien importante. Sin embargo, al regresar los huesos de Jaime I a Poblet, veremos que la cosa está bastante complicada. No será hasta el año 1992 que finalmente se decida instalar, montar y acabar este gran proyecto, un magno proyecto que se inició en el año 1906 y que no se hizo realidad, como lo podemos ver ahora, hasta el año 1992. Vamos a analizar esta preciosa obra. Aquí tenemos una base en esta piedra roja, así que parece como marmólea. Se trata de pórfido, es una piedra que se va a utilizar también en las tumbas reales originales del siglo XIII, en concreto en las tumbas de Santes Creus, la tumba de Pedro el Grande y de Jaime el Justo, hijos y nietos de Jaime I. Y también vemos en la base esta forma de olas que nos recuerdan a las olas del mar y también estos sellos, estas redonditas. Y es que resulta que Lluís Domènech i Muntaner era un gran entusiasta de la historia, de la heráldica, de estos sellos medievales. Y es por eso por lo que sus últimos años de vida en Canet de Mar se los pasará estudiando la heráldica, estudiando historia. De hecho, Domènech i Muntaner sería uno de estos primeros historiadores del arte. Él iba a ver yacimientos romanos, ruinas de castillos medievales y se dedicaba a tomar apuntes, a hacer alzados, a tomar fotografías. Es decir, esta gran pasión por la historia no era ajena a las sensibilidades del señor Domènech i Muntaner.
Y en estos varios sellos, muchos de inspiración medieval, inspirados en sellos auténticos, tenemos al rey Jaime en varias posiciones, en varias facetas de su vida. Y es que, bueno, un rey hace muchísimas cosas. Aquí tenemos inscripciones en latín, que tenemos el Sigillum Jacobi, Dei Gratiae Regem Aragonensis et Comites Barquinonensis. ¿Qué quiere decir esto? Pues el sello de Jacobi, de Jaime, por la gracia de Dios, rey de Aragón y conde de Barcelona. Al lado tenemos otro sello, un sello que está presidido por un león, un animal que significa el poder. Tenemos el sello, el Sigillum Concili Caesar Augusta, es decir, el sello del Concilio de Zaragoza. Y por último tenemos un sello con el rey Jaime a caballo, con su escudo de armas, y tenemos el Sigillum Domini Montis Pesulani, es decir, el sello del señor de Montpellier. En el otro lado también tenemos otros 3 sellos, igual de importantes. Por una parte tenemos un sello que tiene muchísimo texto, también otro que nos representa al rey Jaime ecuestre, a caballo. Al lado también tenemos otro sello, un sello con una cruz pater, ese elemento bastante característico del pasado templario de Jaime I, y tenemos el Sigillum Universitatis Barquinonensis, el sello de la Universidad de Barcelona. Y aquí tenemos el rey en su trono y, bueno, otra inscripción, Jacobi Dei Gratiae Regem Aragonensis et Mallorcar et Valenquie Rex. Es decir, Jaime, por la gracia de Dios, rey de Valencia y de Mallorca. Por encima de esta base de pórfido, que no se trata de un insulto sino de un tipo de piedra, tenemos otra figura. Hablamos de la barca, una barca que nos simboliza muchísimas cosas. Por una parte, la conquista llevada a cabo en Mallorca, en el cual tuvo que embarcarse el rey en grandes embarcaciones a vela, y también nos simboliza cierta influencia, cierta simbología del mundo egipcio, puesto que en la antigüedad egipcia el faraón debía de disponer de una barca para alcanzar la Duat en la otra orilla. Por lo tanto, vemos algunos símiles, algunos símbolos, cierta iconografía que no pertenecerían, por supuesto, a la época medieval, sino que son licencias creativas de principios del siglo XX. A los lados de la barca podemos ver otras cosas que también forman parte de la decoración de este mausoleo. No todo va a ser la escultura en piedra, sino que encontraremos varios ejemplos de mosaico veneciano. A destacar sus dorados, estos colores tan vivos que nos recuerdan a estas imágenes del románico, incluso del arte bizantino. Tenemos también varios símbolos, tenemos diferentes escudos heráldicos, y también en cada una de estas partes, divididas en 3, encontraremos una águila bicéfala, siendo símbolo imperial, siendo símbolo de poder, de expansión, de de imperios donde no se pone el sol. Y este fue el mausoleo del rey conquistador, una joya del modernismo en el corazón de Tarragona. Un monumento que nunca conoció a su arquitecto, ni al muerto que debía albergar, pero que sin embargo anhela un esplendor del que nunca fue testigo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a like, compartirlo a las personas a las que creas que les pueda interesar, y estate atento porque van a venir más reportajes sobre pinceladas de la historia de por aquí.